poniendo el ojo en una noticia importante y en algo que ya se está definiendo o que está ocurriendo, empieza a convertirse un poco en una tendencia. Y claro, surge la duda sobre si realmente esto es posible. Vamos a verlo. Lo primero, Apple reporta hoy que ya el 7% de su producción total de iPhones, de teléfonos, de smartphones, se produce en India. Y es que el objetivo de la gran tecnológica de Cupertino, de cada vez alejarse más de China, va en incremento. Y esto es algo que estamos viendo en los últimos meses, sobre todo con las grandes tecnológicas y sobre todo con los grandes proveedores de estas tecnológicas que tradicionalmente han fabricado durante muchos años en China. De hecho, pueden ver este gráfico donde estamos viendo dónde se centra la producción de Apple en 2021. Y es que el 98% de la producción proviene de China. Eso a fecha de 2021, pero ahora la gran tecnológica, la empresa de la manzanita, quiere cambiar. Y vamos a un poco indagar en todo esto, el por qué cambia, el si puede permitírselo y sobre todo, qué es lo que opinan los grandes analistas, las grandes casas de inversión sobre estos movimientos que estamos viendo que distorsionan un poco la globalización tal y como la conocemos. Y es que posiblemente el régimen esté cambiando. Vamos, de hecho, hoy Schroders publica un informe, que es el que detallaremos ahora mismo, donde hace referencia a que posiblemente el nuevo orden mundial esté desafiando a la globalización y las cosas empiecen a cambiar. Pero claro, todo esto va a llevar un coste muy alto, muy alto para las grandes tecnológicas. Nos ponemos primero a mirar a Apple. Y es que ha triplicado, como les decía, la producción de iPhone en India a medida que poco a poco se desentiende de China. Eso sí, fíjense, en 2021 98% de la producción proviene de China, de la grande tecnológica. Que haya movido el 7% de su fabricación de iPhones a India todavía es un pequeño paso dentro de unos grandes pasos que quiere dar la gran tecnológica. De hecho, el 1% de la producción en 2021 provenía de India, ahora es un 7%, sí que ha ido en incremento, pero todavía lejos de convertirse en el principal sitio de producción de Apple. Todavía sigue siendo, por supuesto, China. El gigante tecnológico, aún así, quiere abrir una tienda en Mumbai el 18 de abril y también en la capital de India, en Delhi, el 20 de abril. Y recordemos que el CEO Tim Cook llamó a India el enfoque principal para la compañía en febrero. Dijo que a partir de ahora la compañía pondría el ojo en trasladar también su producción cada vez más a India. Y esto ha sido gracias también a colaboraciones con otros socios, como por ejemplo los proveedores de la grande tecnología que tiene Apple detrás, como son Foxconn Technology Group o Pegatron Corporation. Claro, Foxconn hace unos meses, de hecho, no pilla por sorpresa, porque comunicaba que estaba recibiendo llamadas de sus clientes, de grandes tecnológicas como por ejemplo es Apple, pidiéndoles que se moviesen. Le pedían a Foxconn, y esto lo dijo el director de Foxconn en una entrevista a la CNBC, le pedían que por favor cambiase la producción a otro país, que no fuese China. Y ya no sabemos si esto es debido a lo que ocurrió durante la pandemia. Recuerden que China realizó grandes movimientos de cierres, sobre todo masivos, donde había unas restricciones muy amplias por la pandemia. Y claro, todo eso también penalizó mucho la producción, hizo que las cadenas de suministros se viesen alteradas, tardando hasta muchas semanas el poder recibir la producción. Ahora bien, puede ser por esa vía que las empresas están decidiendo poco a poco depender menos de China, o que están intentando buscar otras zonas donde instalarse, o puede ser también por el conflicto geopolítico, porque queda muy bien decir delante de los inversores y delante de las cámaras que posiblemente, debido a la gran problema en la producción o en la cadena de suministros en 2020, esa es la razón por la que Apple no quiere estar expuesto de nuevo a China en caso de que ocurriese otra vez un cierre a nivel masivo en el país. Ahora bien, la razón puede ser también geopolítica, como estamos viendo últimamente, incrementan las tensiones entre Estados Unidos y China y a lo mejor las grandes tecnológicas quieren protegerse o por lo menos quieren buscar otras vías donde estar. Eso sí, no les va a salir barato. Y tampoco sabemos si pueden hacerlo, porque recuerden, veíamos en el gráfico, en 2021 98% de la producción de Apple se realiza en China. Por mucho que el 7% ahora esté en los iPhones, esté en India, todavía les quedaría mucho camino por recorrer. Y un informe de Schroders comenta todo esto y pone la perspectiva en lo costoso que va a salir esto.
que realmente sí, bueno, se quieren ir de China, que se vayan, pero va a ser muy costoso para las compañías y va a ser muy difícil también, porque se ha concebido ya que el término globalización, o por lo menos donde han puesto la producción, las grandes compañías, se instalaron en China, y ahora cambiar eso va a ser muy difícil. De hecho, fíjense, este es el estudio que publica Schroders, donde comenta, lo titula, el cambio de régimen, un nuevo orden que, bueno, que pondrá en juego la globalización, ¿no? Y dicen que esto ha ocurrido ahora y que está cambiando el régimen debido también a los conflictos geopolíticos que estamos viviendo. De hecho, hacen alusión a ese tiempo de suministro, tienen otro gráfico donde muestran cómo cuando vino la pandemia los tiempos de suministro incrementaron drásticamente. Ahí lo tienen, por ejemplo, con los diferentes PMIs, como puede ser el de SAP, el Judo Bank o Hibun Bank, muestran cómo incrementaron el tiempo de recibir los pedidos durante la pandemia y cuando, bueno, no solo durante la pandemia, sino a la vuelta de la pandemia, una vez se estableció, continuaban esos problemas en la cadena de suministros y empezaron a tardar muchísimo los pedidos en llegar. Claro, esta es la justificación un poco dentro de lo que da Apple para moverse a otros países, pero también está el tema geopolítico, que a lo mejor puede ser la razón oculta que no están queriendo revelar. De hecho, se está volviendo más frecuente que las empresas citen el término reshoring. Tenemos otro gráfico que comparte Schroders, donde muestra cómo esa frecuencia de comentar la palabra reshoring, que no hace referencia a volver a trasladar las cadenas de suministro al país de origen, pues fíjense que va en incremento desde 2020, desde la pandemia. Comparte esta fuente Refinitiv con Schroders y pueden ver esto es cuántas veces se ha citado en los resultados empresariales la palabra reshoring, que hace referencia a eso, a trasladar de vuelta la fabricación a el país de origen. Y como pueden ver, pues es una tendencia que se ha ido desarrollando tras la pandemia y que todavía cobra bastante fuerza. De hecho, algunas ayudas, como se están viendo en los Estados Unidos, incentivan a eso, donde Biden quiere llevar de vuelta toda la cadena de suministros de los chips hacia el país. ¿Cuáles son las conclusiones de este informe de Schroders tras conocer esa noticia de Apple, que está poco a poco yéndose hacia India, tras conocer que Fox, con uno de los grandes proveedores de las grandes tecnológicas, también está recibiendo llamadas sobre las empresas, sobre sus clientes, diciéndoles por favor que cuándo pueden empezar a moverse hacia Vietnam, hacia India, donde ya están invirtiendo? Y todo esto, pues para Schroders, concluye que esto va a hacer que se reorganice la cadena de suministros. Y claro, reorganizar la cadena de suministros no es barato ni fácil. Entonces, esto de que las empresas se quieran mover por si acaso hay un conflicto geopolítico y las cosas salen mal, está bien, pero no va a ser barato y no va a ser fácil tampoco. Va a llevar muchos años de posibles inversiones, de posibles gastos, informan desde el informe de Schroders. También dicen que es probable que esto provoque una aceleración en la transición energética, debido a la excesiva dependencia de Europa de las exportaciones energéticas rusas y pues podría hacer también que se genere mayor inflación en el futuro, por supuesto. El gasto militar, también comenta Schroders, dicen que es probable que aumente a medida que el nuevo orden mundial amenaza y que aumente el conflicto, sobre todo geopolítico, así que ya es dinero que no va hacia las cadenas de suministro, sino que también va hacia la parte militar. Las economías, dicen, principalmente en el mundo emergente, pueden atraer empresas manufactureras que abandonen unos países donde estaban situadas. Pues claro, India, por ejemplo, ahora podría verse beneficiada si empiezan otra vez a ir las empresas a buscar otro sitio donde producir. Eso sí, habría que estar alerta que luego no haya otro problema geopolítico con India y entonces las empresas vuelvan a cambiarse hacia otro país. Sea como sea, buscan hacia la India, buscan hacia Vietnam y esos países pues, pueden verse también beneficiados de la nueva fabricación en sus tierras. Y por último, el nuevo orden mundial, dicen desde Schroders, será negativo para la economía global, ya que esta salida de las empresas de China lo que hace es que se reorganicen las cadenas de suministros y esto conlleva un mayor gasto, porque hace que las cadenas sean menos eficientes, algo que ya estaba instaurado y que funcionaba. Si lo quieres cambiar, ahora lo que pasa es que se vuelve menos eficiente y también aumentan los costes. Como resultado, dicen que es probable que la inflación y las tasas de interés sean en el futuro estructuralmente más altas, lo que conducirá a un crecimiento más lento para las grandes tecnológicas que busquen cada vez depender menos de China. Sí, lo están intentando, un 7% Apple fabrica los iPhones ahora en India, pero sigue siendo mucho trabajo el que tienen por delante y que no va a ser barato, va a ser muy costoso y tampoco va a ser
eficiente, comentan desde el informe de Schroders.